acá con Guille Folguera, biólogo e investigador del CONICET, militante socioambiental, que vino a la Facultad de Ciencias Naturales a hablar sobre la crisis ambiental en la Argentina, sobre la situación ambiental en la Argentina, y queremos hacerle una pequeña entrevista. Cuando hablamos de minería, hablamos de la megaminería como la opción más viable para poder obtener divisas, como un modelo aceptado. ¿Qué pensás alrededor de que esto sea un modelo que no se lo pueda cuestionar? Primero, gracias por poder hablar con ustedes, tanta gente querida de la Izquierda Diario. Creo que primero es ubicar históricamente qué hablamos cuando hablamos de megaminería, qué lugar ocupa dentro de la historia del país, del continente a nivel mundial. Es una forma de saqueo, ese saqueo histórico, hablar de saqueo en Tucumán es también ubicar varias capas, una historicidad que puede tener 500 años con el marco de la conquista de América, los siglos XVIII y XIX y la expansión y la lógica colonial, lo que puede haberse ubicado después de la Segunda Guerra Mundial y armado de la Guerra Fría y la expansión de las corporaciones, y ahí entonces se aterrizo y digo, claro, la megaminería es una ola más de saqueo que es pensada, articulada en plena expansión neoliberal, un neoliberalismo que había generado raíz desde el golpe de Pinochet en Chile en la década del 70 y continuado con el golpe militar, el último golpe militar en Argentina en 1976, pero consolidado en la forma de neoliberalismo democrático en la década del 90. Y ahí aparece la megaminería. La megaminería toma varias cuestiones. Primero, toma un cambio de escala respecto a la minería tradicional, una forma ya no de hacerle agujeros a la montaña, sino literalmente triturarla con sopas químicas. Y en este sentido, un largo listado de consecuencias que más allá de las llamadas buenas prácticas mineras, se han verificado una y otra vez en nuestro país, en nuestro continente, a nivel mundial, que tiene que ver con la contaminación química, el sobreconsumo de agua, la expulsión de las comunidades locales, la pérdida de la diversidad de la matriz productiva, la degradación ambiental, la deforestación, el desmonte, un largo etcétera que casi podemos recitar en memoria. Pero tu pregunta tenía algo más. Bueno, ¿cómo han hecho la estrategia para darle un carácter pareciera inevitable, ¿no? Y estamos en una facultad emblemática en ese sentido, que ha contribuido desgraciadamente a esa idea de inevitabilidad, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Tucumán. También yo pertenezco a la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que también ha sumado en ese sentido, desgraciadamente. Y la idea de inevitabilidad es una idea monstruosa porque le quita el carácter político que tiene esto. La política como forma de pensar alternativas de vida fue llevado a una especie de discusión técnica y donde las comunidades no tienen posibilidad de elegir. Y en este sentido, solo que para no hacer muy extensa la respuesta, recordar, por ejemplo, como en San Juan, una de las grandes provincias mineras de nuestro país, se armó la llegada de la megaminería a partir de la destrucción de la producción agrícola local a finales de la década del 90 para que San Juan después tenga que abrazar como inevitable la expansión megaminera. El poder corporativo piensa, trabaja y arma esos escenarios de inevitabilidad a través de promesas que nunca se cumplen y de comunidades que genuinamente necesitan vivir y que no ven caer sus formas de vida. Tenemos que dar la discusión política en torno a la megaminería, a las formas de producción, y dar la discusión política es justamente asumir que hay otras posibilidades. Una situación en donde se ve que cada año se recorta más el presupuesto universitario y las universidades ven como una opción poder asociarse con grandes corporaciones, en este caso la UNT con Lima. ¿Cómo ves, digamos, esta asociación de las universidades, esas grandes empresas, y qué rol estarían cumpliendo las universidades? Respecto a la primera parte de la pregunta, dialoga directamente con lo que hablábamos antes. El rol de lo universitario fue preparado
fue pensado por los grupos de poder. En la década del 90 surgen los llamados convenios público-privados como una manera de poner a disposición el aparato científico y tecnológico para las grandes corporaciones. Se dan ahí algunas cuestiones de desplazamiento de sentido muy interesantes. Hay que detenerse, digo, ¿qué se entiende por privado? Es un punto importantísimo. Privado fue entendido como corporación y, por ejemplo, no por pyme. Y hubiera sido una relación muy diferente, digo, aún suponiendo que no podemos discutir propiedad privada porque estamos en un capitalismo, etcétera. ¿Por qué el convenio público-privado tiene que ser con Bayer Monsanto o con Glencore o con Livent y no con la pyme de Cacho de Margarita? Y bueno, porque está pensado justamente de poner a disposición una parte importantísima del aparato estatal para la transferencia de recursos a las grandes corporaciones. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurre. Figuras que en su momento fueron aplaudidas por la comunidad científica no hicieron más que consolidar esta idea. Me refiero a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Cristina y de Mauricio Macri, que cumplió claramente ese rol, que además lo dijo sin eufemismo, ¿no? El científico tiene la responsabilidad moral, decía, de armar una empresa frente a esa cuestión, sin titubear. Mucho más fácil publicar un paper que meterse en una corporación, por eso es una lógica. Y claro, el gobierno de Milei lo viene a acelerar. Me gustaría saber cuáles de las cosas que hace Milei cuando Milei ya no está se van a revertir por parte de quien gane las próximas elecciones. Vuelvo a la ciencia y la tecnología. Esos convenios público-privados fueron fundamentales para entender, por un lado, cómo poner a disposición recursos, horribles decir recursos humanos, pero bueno, personas que trabajaban, y recursos materiales. Y después para conectar con la segunda parte, ¿qué rol han tenido las ciencias y las tecnologías estos años? Y el rol es clave. Digo, si yo enumero los extractivismos de nuestro país y voy de los agronegocios con las transgénicas o con las forestales, la mega minería, oro, plata, cobre, litio, si yo acudo al offshore, al fracking, voy intento ahora de salmoneras en Tierra del Fuego, digo, si voy moviéndome por el país, en todos los casos hay acuerdos parciales o totales con una parte de la comunidad académica. Y eso es realmente impactante porque por un lado tiene una parte de aporte técnico. Digo, la mega minería no podría haber existido si no hubiera sido por el papel de los geólogos en nuestro país. Los transgénicos no hubieran sido posibles si no hubiera sido por los ingenieros agrónomos de nuestro país. Digo, un largo listado de complicidades activas. Pero además de ese aporte técnico, hay algo, recién hace un ratito hablábamos con un compañero de un pueblo originario, ayer de hecho también visitamos a Marcos Pastrana en Tafí del Valle. A la hora de pensar nuestra democracia, el papel del experto es un papel que requiere ser discutido, porque el experto cuando habla, el resto se debe callar, es el que tiene certeza sobre un campo de acción determinado. Y es un papel tremendamente antidemocrático porque no estamos hablando acá de un trabajo científico, estamos hablando de la discusión en torno a la política pública que se monta, y la multiplicación de actores tiene que ser regla fundamental de nuestra democracia. Hoy en día la voz del experto está actuando para las corporaciones, excluyendo, pero prácticamente con totalidad, la voz de las comunidades territoriales. En este sentido, la formación de los académicos requiere una revisión muy marcada, trascender un poco la discusión en torno a los presupuestos, que evidentemente es clave, pero no es la única, y ponernos a discutir a quién beneficiamos con nuestra toma de decisiones cotidianas. Es muy frecuente, digamos, que los egresados de carreras afines, digamos, a las ciencias naturales, recurran al campo de lo privado en busca de una salida laboral de empresas privadas. ¿Cómo ves vos que esto puede afectar, digamos, la producción científica o la destinación de ese conocimiento al servicio de quién o para qué se produce lo que se produce? Yo creo que primero, para poder responder esa buena pregunta, acudir de vuelta a esta especie de reflexión reiterada que estoy haciendo, que es que el poder pensó el actual escenario.
El actual escenario no es un accidente, es algo pensado por el poder, por lo menos los últimos 50 años. Lo digo acudiendo al comienzo de la década del 70. El poder pensó y trabajó la idea de que frenar la fuente de financiamiento estatal iba a generar y multiplicar académicos a disposición de las corporaciones. El poder pensó y trabajó que los convenios público-privados iban a ser una solución a ese problema de financiamiento. El poder pensó y trabajó que iban a ser un vínculo absolutamente desigual entre un laboratorio de nuestro país, de alguien que dirige, un científico o científica, y una multinacional. El poder pensó y trabajó la modificación de planes de estudio cada vez más cortos, cada vez más técnicos, cada vez más carentes de la reflexión ética y política en torno a esto. El poder pensó y trabajó que los lugares en donde viven esos académicos, al mejor destino doctrinal shock, si iban a tener pocos puestos de trabajo, iban a abrazar fuertemente las pocas alternativas laborales y no les iba a importar si venía de corporaciones. Es una estrategia que tiene muchas décadas. Yo también soy docente universitario, soy profe de la UBA, he visto además, soy docente del 2003, he visto el cambio en muchos estudiantes, el rol que han tenido las instituciones, y más allá de enojos circunstanciales, que por supuesto los tengo con los estudiantes respecto a algunos escenarios, creo que urge que trabajemos en una dirección contraria. Y después recordar cosas obvias, ¿no? ¿Qué agua va a tomar la familia de ese trabajador? ¿De qué temperatura va a tener su verano? ¿Y qué va a pasar cuando se mueran sus plantas? Hay una idea ahí donde pareciera que la opción laboral se agota en sí mismo y que no estamos hablando de personas que viven en un territorio. Los académicos que estamos formando viven en un lugar, viven en un territorio, toman agua, tienen que comer alimentos, lo que está en juego es eso. Cuando hablamos de ambiente estamos hablando también de eso. Estamos hablando de cuestiones de la vida humana, de la vida no humana. La cuestión de estar formando personas al mejor postor es algo que tenemos que ponernos en discusión. No es fácil, porque si al poder le llevó 50 años armar esto, y digo 50 y podría haber hecho 500, pero digamos, tomemos esta ola, desarmar este camino no nos va a llevar menos tiempo. Y me imagino a alguien mirando del otro lado diciendo, pero no es 50 años, hay que ganarle a Milei. Sí, pero si lo que queremos resolver es el problema, por ejemplo, del agua, que pudiera uno de los temas donde estamos ahora, una de las provincias que tiene sin lugar a duda problemas del agua, y estuve hace muy poquito en San Juan, que hace 4 años tiene problemas de agua brutales, estuve en La Rioja el año pasado, otro tanto, un largo etcétera. Evidentemente es algo que va a desandar, que va a costar desandar. Y de vuelta, entender cómo juega el poder. El problema del agua, el poder lo que hizo fue contratar, ni más ni menos a escala provincial, a una empresa del Estado israelí genocida, de Mekorot, y ahora amenaza también Mekorot quedarse con AISA, que creo que son 16 millones de personas, en la zona de Buenos Aires, y de vuelta surge cómo el poder piensa los territorios, cómo el poder piensa las personas y qué tenemos que hacer de nuestro lado. Nada de lo que hablamos es corto, nada de lo que hablamos tiene atajos. Pensar esto es pensarlo todo. Es pensar nuestro ambiente, nuestra sociedad, nuestra demografía, nuestra formación de profesionales, nuestro alimento, nuestra calidad de agua, nuestras formas de producción y nuestras formas de consumo, hoy tan sostenida desde un modelo exportador y no de consumo local. Quizás alguien que esté escuchando diga es una utopía. Yo creo que acá la única utopía es pensar que de esta manera que estamos viviendo hoy, la situación conduce a un buen puerto. Estamos viviendo una situación de una destrucción
ambiental y de una desigualdad que la historia de nuestro país no conoce. Los estudiantes de la facultad que ven a la megaminería extractiva como un problema, pero que a la vez no consideran que puede haber otras salidas. ¿Qué consejo o qué perspectiva podrían tomar? Primero, me tengo que hacer cargo del rol que ocupo y por ejemplo, formo parte como investigador de CONICET y como profesor de una universidad nacional de manera sistemática en la formación de personas. Y estamos formando académicos y académicas cada vez más separadas de las consecuencias de sus acciones. Entonces, lo planteo porque me resulta difícil pedirles algo, no digo imposible, porque ahora voy a plantearlo, pero pareciera que la formación que están recibiendo va en un sentido contrario. Cada vez más las universidades nacionales las forman para que vayan a abrazar el sector privado y con una política de pegarse tiros en los pies, porque se trata de eso. Pero aún así, además de académicos, son personas. Y son personas que viven en comunidad. Y formar parte de acciones, aun cuando estén institucionalizadas y aun cuando estén permitidas, que afectan la calidad de vida, que literalmente matan. Ayer estuvimos en una escuela rural en Santa Lucía y uno de los chicos que sufría la fumigación de los limones falleció hace un año. O sea, no es una manera de decir cuánta gente murió por el derrame de la Barrigol en el 2015. ¿Cómo aumentó la desigualdad social de nuestras provincias la megaminería? Podría también acudir al fracking en Neuquén o los agronegocios en el centro del país. Creo que tenemos un enorme rol, cada uno en nuestro lugar. Bueno, ustedes como parte del centro de estudiantes también lo tienen. Y creo que también es importante marcar y afianzar que acá no se trata de salidas individuales. El discurso de Milei ha abonado muchísimo para pensar que la cuestión es individual, pero la cuestión siempre es colectiva. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, muy buena la entrevista y estamos esperando escuchar tu charla. Bueno, muchas gracias.